Buenas noches, hermanos. Estamos juntos otra vez, como digo yo siempre, para alabar al Señor, para dar gracias que estamos siendo ministrados, enseñados. Pero ¿sabe qué, hermano? Es bueno que usted la comparta con otros, esta palabra. Es bueno que usted se la envíe a otros, porque es la manera de predicar el Evangelio. Pero que también es bueno que usted se suscriba en el canal. Si usted lo está escuchando, lo está viendo, o se lo mandan, porque hay hermanos que se lo están mandando, suscríbase. Eso es gratis, solamente es para saber que usted está escuchando. Y cuando usted está escuchando el mensaje, también ahí es bueno que usted mande, hermano, estamos orando. Es bueno también, nos ayuda a todos. Nosotros lo vemos a ustedes nos ven a nosotros. Porque es la manera de vernos, es la manera de transmitir la palabra. Bueno, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes estas verdades tan hermosas que estamos mirando de la palabra de Dios. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 10, en el verso 25. Vamos a comenzar leyendo la historia. Dice así la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le contesta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Todo lo que respondió que lo haga. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como se hacía el que no sabía. Respondiendo Jesús le dijo, le cuenta una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándolo medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un buen samaritano que no era judío, era de otro país, que iba por el camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón es el hostal, el hospital. Y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, nosotros vemos esta historia otra vez con Jesús. Cuando nosotros miramos aquí esta historia, nos estamos remontando a 2000 años atrás, cuando Jesús anduvo acá en la tierra. Y entonces, dice aquí un intérprete de la ley. ¿Qué era un intérprete de la ley? Una persona que conocía la Biblia. Por eso era intérprete de la ley. Era un maestro. Conocía la Biblia, conocía la palabra, conocía la historia, conocía todo. Entonces viene a Jesús para tentarlo. Y tentarlo, ¿qué quiere decir? A ver si le encontraban una falla a Jesús. Si le encontraban algo que decía contra la ley. Como hay gobiernos también acá en esta época que nadie puede hablar de ellos, son gobiernos autoritarios. Si alguien habla mal, le cortan la cabeza. Bueno, pero también en aquel entonces, así dice la historia, que habían cosas como hay ahora, como pasa ahora en el siglo XX. Por ejemplo, hemos leído la historia, que después la vamos a ir narrando de a poco,
ahora nosotros, ¿qué había en esa época? Había violencia, había saqueos, mataban a la gente, había robos, habían bandidos en los caminos. Esos bandidos los saqueaban. Y usted está escuchando la televisión, usted está escuchando ahora en el siglo XXI más propicio. Ahora, ayer mismo, si lee la historia, la televisión, mira la noticia de ayer, unos bandidos secuestraron 226 niñas y niñas del colegio para extorsionar a los padres y a las autoridades que le den dinero, si no los matan. Y así hemos ido escuchando a lo largo de estos días que esos bandidos, esos sinvergüenzas, no les importan la vida, no les importa nada. Y también hay no solamente problemas de violencia, sino hay problemas racial, que eso es lo terrible. Y nosotros podemos mirar cómo las personas se han ensañado con el prójimo. Por ejemplo, si uno ve la sociedad, la parte social, unos se sienten que son de la élite, porque tienen plato, porque son blancos, porque son rubios, porque son amarillos. Sienten que son mejores que otros y a otros los miran con desprecio porque son menos. Eso así era antes. Pero ahora también, hermanos, amigos, estamos viviendo en estos días. Entonces, Dios a nosotros nos manda amar al prójimo. Amar al prójimo. Y el prójimo es aquella persona, todos son nuestros prójimos. No hay que valgan menos y que valgan más. Pero el prójimo, para nosotros, es el próximo que está al lado de nosotros. Entonces, Dios a nosotros nos manda a poder amar a las personas, no importa la raza, no importa el color de la piel, no importa si tienen poco, si tienen mucho, si son ricos o si son pobres. Lo que pasa que ahora en la actualidad, en el siglo XXI, ¿qué cosa? ¿No? Estamos hablando, remontándonos 2000 años para acá, 2021 años. Era lo mismo. No cambió. Sigue igual. Nada más que ahora, como hay tanta tecnología, se viraliza todo. Por ejemplo, antes usted costaba en que se entere de esas cosas, pero ahora nos enteramos en el momento, en el acto, ya no lo que está pasando en un lado y en el otro. Está todo viralizado. Pero por eso nosotros tenemos que saber que no podemos tratar a las personas como objetos, sino como personas hechas a la semejanza de Dios. Porque Dios cuida de nosotros. Mire lo que dice en Mateo 24, que todos sabemos estos textos. Mateo 24:12, que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo vemos, hermanos. Lo vemos en las familias. Miren, la familia no puede ser que pase, pero pasa. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en las escuelas, lo vemos en el pueblo, lo vemos en las calles, lo vemos en las casas. ¿Cómo puede ser que la maldad se multiplicó tanto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces nosotros encontramos en estos días peligrosos, que el Señor nos está diciendo que son amenazadores. Estos días son terribles, hermano. Estos días son terribles porque estamos viviendo con tanta inseguridad en cualquier lado. En cualquier lado del mundo, no piensen nomás que es acá también, pero en cualquier lado vemos que la maldad
está desbordada por todos lados. Y usted dice, ¿dónde estoy seguro? No, no está seguro. Porque hay tanta violencia, tanto robo, tanta muerte, tanto esto. Mire lo que dice Zacarías. A mí me gusta que usted escuche los textos. Zacarías, un anteúltimo profeta del Antiguo Testamento, dice Zacarías capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 1. Y de nuevo dice, alcé mis ojos y miré. He aquí un rollo que volaba. Aquí estaba hablando Zacarías de la visión que tuvo. Y me dijo, ¿qué ves? Eso le dijo el ángel. Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale. ¿Me está escuchando? Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta o el que roba, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está al otro lado del rollo, será destruido. Dice, tanto el que roba como el que es falso testimonio será destruido. Esa es la sentencia. Ahora las promesas de Dios están condicionadas. Esa es la sentencia, lo que les va a pasar. Claro, si un ladrón viene y nos mata, bueno, la justicia hará justicia, si es que hace. Bueno, pero las promesas de Dios están condicionadas para estos últimos tiempos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, tanto lo bueno como lo malo. Dios lo va a cumplir. Por eso que dice, el que roba o el que mata o el que jura falsamente será destruido. Por eso el hombre tiene que cambiar su camino, que cambiar su manera de vivir, que cambiar su forma. Dice la Biblia, hablando de los de los convertidos que eran ex ladrones, ex perjuros, ex malos, dice el Señor que Él quiere que nosotros aprendamos en el reino de Dios y cambiemos nuestra vida. Y cambiemos nuestra vida. ¿Cuál es el cambio? Que antes, dice la Biblia, el que robe no robe más, sino trabaje con sus manos. Y no solo trabaje, sino que aprenda a dar. Mire qué hermoso, ¿no? En la iglesia no solo es recibir. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, hoy no estamos yendo porque la iglesia está cerrada por un tiempito, pero la vamos a volver a abrir. Cuando usted va a la iglesia, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es su meta de ir a la iglesia? Claro, alabar a Dios, recibir de Dios, recibir oración, recibir sanidad, recibir que Dios me provea, recibir que Dios conteste, ir a pedir, que Dios conteste mi oración. Todo eso está bien. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Que nosotros tenemos que acercarnos a Dios antes de pedir, que es bueno pedir, acérquese a Dios para pedirle, antes de pedir, antes de hacer todas esas cosas, tenemos que acercarnos a Dios para darle agradecimiento, para dar. Por ejemplo, antes de que oren por mí en la iglesia, yo me puedo acercar a un hermano que lo veo triste y le digo, hermano, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? No, que tengo 1000 problemas, se me murió mi esposo, mi esposa, mis hijos, porque todo eso puede pasar. Y le voy a decir, bueno, hermano, yo quiero orar por vos. Ve que usted no está pidiendo nada, usted está dando. A ver, hermano, el Señor nos va a ayudar. Por eso
Ese es el compromiso del cristiano. Antes de ir a recibir y pedir, tenemos que aprender a dar. ¿A dar qué? A dar agradecimiento, a dar gracias, a ayudar a otros que están en peor situación que nosotros. Capaz que nosotros vamos a pedir, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a dar y aprendamos a ayudar a los demás. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia, la mayoría de nosotros, bueno, sabemos, vamos a ir a la iglesia a orar, a pedir, pero tenemos que cambiar nuestra mente. Voy a ir a la iglesia a dar. ¿A dar qué? Alabanza, a dar gracias, a ayudar a otros que están peor que yo, a orar por otros, a dar oración, a dar fe, a dar ánimo, a dar confianza. Y sabe, cuando nos acercamos así, estamos pensando, como estamos mirando el tema del prójimo, porque acuérdese que el intérprete de la ley le dijo: ¿quién es mi prójimo? Y estamos mirando, y en este momento pudiéramos hacer un pequeño break. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
más tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vemos otra vez, hermanos. Dijimos que a la iglesia no solo hay que ir a recibir, sino a dar. Y cuando yo digo dar, usted está pensando en la plata. También tiene que dar. Pero estoy hablando de dar primero a Dios alabanza, agradecimiento. Tenemos que ir a dar, ayudar a un hermano que está mal, orar por él, tener misericordia. Miren lo que siempre a Jesús los intérpretes de la ley o los fariseos le decían así. Marcos 7:5, para entender. Le preguntaron pues los fariseos a Jesús, ¿no? Y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias? Con las manos inmundas, dice, ¿no? Bueno, ahora con el coronavirus todos estamos a cada rato las manos limpias, la verdad. Bueno, bien nos viene el consejo de los fariseos. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bien profetizó. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, hermano, le estoy hablando a los hermanos ahora. Si usted no tiene misericordia de los demás, si usted no tiene compasión de los demás, su religión no sirve de mucho. Porque la verdadera fe, la verdadera, digamos, religión, si quiere ponerle, es no solo pensar en nosotros, sino pensar también en el otro. Pensar en los demás. Porque, mire, qué oportunidad tenemos. Yo vuelvo otra vez a la actualidad. ¿Qué oportunidad tenemos, hermano, ahora de poder ayudar a otros? ¿Qué oportunidad? Porque usted ahora lo puede llamar por teléfono, nada más. Usted tiene el teléfono, lo llama a las personas que están solas, que están enfermas, que están sufriendo, y usted puede orar por ellos. Mire qué poco, es mucho. Puede orar por ellos, puede animarlos,
puede leerle la palabra. Hay cuántas personas que necesitan que alguien lo anime, lo ayude. Y es nuestra oportunidad ahora de poder hacer eso por otros, por los demás. ¿Y sabe qué? El Señor nos tiene que ayudar porque nos tiene que poner compasión en nuestros corazones por la gente que sufre. Nosotros también los cristianos sufrimos, pero tenemos a Dios. Pero el mundano no tiene a Dios, no tiene la fe. Y mire el versículo, seguimos leyendo nuestro texto en Lucas 10, nuestra historia, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, acuérdese que los ladrones le pegaron, le quitaron todo y lo dejaron medio muerto al lado del camino. Fue movido a misericordia este buen samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, les echó aceite, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al hospital y cuidó de él, o al hotel, en este caso el mesón era el hotel. El otro día al partir sacó $200, vamos a decir, y le dio al dueño del hotel, al mesonero, y le dijo, cuídamele. Y lo que gaste de más, cuando yo regrese te lo pagaré. Ahora, qué importante esta historia que le cuenta Jesús al intérprete, ¿no? Porque le está contando, ya vimos eso, le está contando la historia. Entonces, no basta tener solamente lástima por alguien. Diga, ay, qué lástima, pobrecito que está pasando. Pero no solo eso, sino tenemos que hacer algo, llevarlo al hotel. ¿Y cuál es el hotel? La iglesia, porque la iglesia es el hospital, la iglesia es el hotel. ¿Cuánta gente le hemos dado alimento, hermanos? ¿A cuánta gente ha recibido? Y encima malagradecida dice, la iglesia nunca me dio. ¿A cuánta gente le hemos dado tanta cosa? A tanta gente le hemos dado ropa, le hemos dado alimento, las hemos curado, le hemos ayudado. Bueno, esa es otra cosa. Pero qué importante es que acá Jesús nos está haciendo ver quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Le pregunta Jesús al intérprete, ¿qué te parece? Dice que primero pasó, no vamos a hablar porque ya lo leímos, pasó primero un sacerdote, un levita, pasaron de largo y el buen samaritano los ayudó. Y Jesús le pregunta, ¿quién te parece que es el prójimo? Y mire lo que le contesta el intérprete, el que hizo misericordia. ¿Y qué le contesta Jesús? Para no volver a leer, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Entonces, llegamos a la iglesia heridos, lastimados, dolidos, golpeados, saqueados. Así llegamos a la iglesia. Acuérdese cuando usted llegó a la iglesia. ¿Y qué encontramos? Buenos samaritanos, hermanos, pastores, buenos samaritanos que nos ayudaron. Y no solo nos ayudaron, sino que nos levantaron. Y no solo eso, sino que encontramos en Cristo, encontramos la paz, el gozo, la fe. Encontramos no solo eso, sino también la vida eterna. Mire, hermanos, y nuestra vida a partir de ahí cambió. Cambió con Cristo. Nos llevaron al mesón, que es la iglesia. Nos llevaron al hotel, que es la iglesia. Y ahí el Señor nos abrió la mente, el corazón y cambiamos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer con el prójimo. Y en estos días tan difíciles, donde todo es difícil, hermano, donde hay tanta pobreza, donde hay tanto dolor, donde hay tanta enfermedad, qué hermoso que podamos ayudar a la gente a orar, ayudar a la gente a darle una palabra de aliento, de fe, de confianza, y el Señor nos ayude
como cristianos a pensar en el otro, en el prójimo. Que la gente necesita que alguien le dé una mano, que alguien lo ayude, que lo traiga al mesón, al hotel, a la iglesia. Y en estos días, hermanos, seguiremos orando y buscando y ayudando a las personas. Búsquelas, pregunte, anímelas, ore por ellos. No se canse de tener compasión. Acuérdese que usted también vino hacia la iglesia. Usted vino también herido, golpeado, destruido, saqueado, de todo. Pero Dios nos levantó. Yo quisiera orar por ustedes, porque el Señor dice, ve tú y haz lo mismo. Que la gracia de Dios venga sobre nosotros para que amemos al prójimo. Que amemos a aquel que está destruido. Que amemos a aquel que no es como nosotros, no importa, pero que lo amemos. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias. Primero, porque tú nos salvaste. Tú nos ayudaste, nos levantaste. Señor, tú has hecho tantas cosas por nosotros. Permítenos que nosotros también podamos hacer así con el prójimo. Que podamos hablarle de Dios, orar por ellos. Que podamos, Señor, llevarle la palabra, que es lo más importante. Y también llevarle, quizás si está pasando hambre, una comida. Pero más que eso, es hablarle del Señor para que tenga paz, para que se encuentre con Dios, para que esté preparado, como dice tu palabra. Señor, te damos gracias por los hermanos que son buenos samaritanos, que están pensando en el prójimo, en el otro. Y te damos tantas gracias por la iglesia, que es bien buen samaritana, que ayuda al otro, que está pensando en los demás. Y te damos gracias que nunca nuestro corazón se cierre, que siempre tengamos misericordia. Misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos que tú bendigas a cada uno. Y te alabamos, Señor. Y ayúdanos que nosotros aprendamos a dar más que recibir. Que aprendamos a dar y sobre todo ser agradecidos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.